Hay hombres que el mundo teme, hombres cuyo nombre se dice en voz baja, hombres que entraron tan profundo en el lado oscuro de la vida que la gente que los conoce no puede imaginar que haya retorno posible. Hombres que construyeron su existencia sobre el poder, sobre el miedo, sobre la violencia, y que durante años durmieron sin pesadillas porque habían apagado esa parte de su interior que todavía podía sentir. Este es uno de esos hombres, jefe de una de las organizaciones criminales más temidas de Corea. Un hombre que tuvo sangre en las manos antes de los 30 años, que tomó decisiones que destruyeron familias, que ordenó cosas que nunca se van a poder decir en voz alta. Un hombre que vivía por encima de las leyes humanas porque tenía suficiente poder para ignorarlas. Y entonces, apareció ella, la mujer equivocada, la mujer prohibida, la mujer que no debería haber mirado, que no debería haber amado, que no debería haber dejado entrar. Y ese amor que empezó como una transgresión más en una vida llena de transgresiones, se convirtió en la grieta por donde entró la luz. Porque Dios tiene una forma peculiar de encontrar a los hombres que creen que ya están demasiado lejos para ser encontrados. Y lo que le pasó a este hombre, lo que Dios hizo en medio de una historia que el mundo llamaría imposible, es exactamente lo que Él quiere hacer en tu historia hoy. No importa cuánto cargues, no importa cuán lejos hayas llegado, quédate, porque esta palabra es para ti. Viaja conmigo. Necesito que te metas dentro de esta historia. Estamos en Seúl, un penthouse en el piso 42 de un edificio que desde abajo parece tocar las nubes. Adentro hay un hombre que se llama Jin-ho, 46 años, traje oscuro, cara que no muestra nada, porque un hombre en su posición que muestra lo que siente es un hombre vulnerable, y un hombre vulnerable en ese mundo es un hombre muerto. Jin-ho lleva 22 años en la organización. Empezó desde abajo, haciendo recados, cargando mensajes que no debía leer, y fue subiendo, no por suerte, por frialdad, por una capacidad casi clínica de tomar decisiones difíciles sin que le temblara la voz. Y llegó arriba. Y arriba hay poder, hay dinero, hay respeto comprado con miedo. Pero hay algo que nadie te dice cuando estás subiendo. Arriba también hay una soledad que ningún lujo puede llenar. Y un día, en una situación que no debería haber pasado, en un lugar donde no debería haber estado, Jin-ho vio a una mujer, no del mundo de él, completamente ajena a todo lo que él representaba. Una mujer sencilla, honesta, con una luz en los ojos que él no sabía que todavía existía en personas reales. Y algo que él creía muerto, algo que había enterrado con su primera víctima 22 años atrás, se movió dentro de él. ¿Conoces esa sensación? No necesariamente en ese contexto, pero esa sensación de que algo que creías muerto dentro de ti de repente da señales de vida. Eso es Dios tocando una puerta que tú mismo cerraste con llave. Y ahora te hablo a ti, directamente, sin rodeos, porque sé que hay alguien viendo este video que no se identifica con Jin-ho en los detalles, el crimen organizado, Corea, el penthouse, pero se identifica perfectamente en lo esencial. Hay alguien aquí que lleva años sintiéndose demasiado lejos de Dios para volver, que hizo cosas que no le puede contar a nadie, que tiene un pasado que guarda con llave porque si alguien lo supiera todo, no estaría aquí. Hay alguien que construyó muros tan gruesos alrededor de su corazón que ya ni recuerda cómo se siente no tenerlos. Alguien que escucha hablar de gracia y de perdón y por dentro dice, eso es para otros, no para mí. Lo que yo hice no tiene arreglo. Y hay alguien que teme, con un miedo real, profundo, que a veces aparece a las 3 de la mañana cuando todo está en silencio, que si hay un juicio eterno, si hay una cuenta que se cobra después de la muerte, entonces la suya ya está demasiado cargada. A esa persona especialmente, a ti, si eres tú, te digo lo que voy a demostrar con la Biblia en los próximos minutos. El temor al juicio eterno no es tu condena. Es la primera señal de que Dios todavía está trabajando en ti. El corazón que ya no siente nada, no teme nada. Y el hecho de que temas significa que todavía hay algo vivo adentro. Y Dios trabaja con lo vivo. El texto que va a gobernar todo este mensaje está en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43.
y es uno de los textos más impactantes, más escandalosos y más esperanzadores de toda la Biblia, porque ocurre en el lugar menos probable del mundo para un milagro, una cruz. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Detente, procesa lo que acaba de pasar. Este hombre, este malhechor, este criminal, este hombre que según el texto estaba recibiendo una condena justa por lo que había hecho, no tuvo tiempo de cambiar su vida, no tuvo tiempo de reparar el daño, no tuvo tiempo de hacer una lista de buenas obras que compensaran las malas. Estaba clavado en una cruz, muriendo, con horas de vida. Y lo único que hizo fue reconocer la verdad: nosotros justamente padecemos, y voltearse hacia Jesús con una petición mínima: «Acuérdate de mí». Y Jesús le respondió con la promesa más generosa de toda la Escritura: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No mañana, no después de un periodo de purificación, hoy. Quiero que te quedes en ese ladrón en la cruz, porque hay detalles que no se pueden pasar rápido. Este hombre no tuvo una conversión dramática con música de fondo y lágrimas limpias. Tuvo una conversión en agonía, con clavos en las manos, con la respiración comprometida, con el cuerpo fallando. Y aún así, lo que dijo en ese momento fue suficiente. Porque lo que Dios mide no es la calidad de la presentación, mide la honestidad del corazón. Y este hombre fue honesto de una manera que muy pocas personas logran ser. Nosotros justamente padecemos, sin excusas, sin culpar al sistema, sin decir que las circunstancias lo llevaron ahí. Asumió su responsabilidad con una claridad brutal, y entonces hizo algo que requirió más fe de la que parece: voltear la cara hacia alguien que también estaba muriendo y decirle: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Creer que ese hombre ensangrentado en la cruz de al lado tenía un reino, creer que iba a algún lugar, creer que ese algún lugar era real y que había posibilidad de estar ahí. Eso es fe. No la fe bonita de los testimonios perfectos, la fe desesperada, aferrada, de alguien que no tiene más opciones y decide apostar todo lo que le queda, que en ese momento no era mucho, en Jesús. Y Jesús no le pidió más que eso, nunca le pide más que eso a nadie. Saulo de Tarso. Quiero abrir una ventana aquí y llevarte a otra historia de un hombre que parecía imposible de alcanzar. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Saulo de Tarso. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, Saulo era el enemigo número 1 de la iglesia cristiana. No era un opositor pasivo, era activo, violento, metódico. La Biblia dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él había dado su aprobación a la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Tenía cartas de autorización para ir a Damasco a arrestar a más seguidores de Jesús. Era el equivalente bíblico de un jefe criminal con poder institucional. Y en el camino a Damasco, en el momento en que iba a cometer más violencia, Jesús lo interrumpió. Una luz, una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y Saulo, el hombre más temido por los cristianos de su tiempo, cayó al suelo, ciego, sin poder, sin control. Y desde ese suelo, desde ese punto de cero absoluto, empezó la transformación más impactante del Nuevo Testamento. El hombre que perseguía la iglesia se convirtió en el hombre que la construyó. Cierro la ventana y te digo, si Dios alcanzó a Saulo en el camino a hacer más daño, ¿en qué momento de tu camino crees tú que estás demasiado lejos para ser alcanzado? Y ahora necesito hablar del elemento que está en el título de este mensaje:
¿Y qué es lo que más pesa en el corazón de Jin-ho y quizás en el tuyo? El juicio eterno. Porque no es suficiente con decir que Dios perdona si no hablamos de lo que la Biblia realmente dice sobre el juicio. Hay personas que viven paralizadas por ese miedo, que hicieron cosas que saben que tienen consecuencias, y no solo consecuencias humanas, y se preguntan, ¿hay algo que espera después de la muerte que no se puede evitar? La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una consecuencia real por el pecado, no lo voy a suavizar, pero hay también una dádiva, un regalo que nadie merece y que nadie puede ganar, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 8:1 dice con una claridad que no deja lugar a interpretación: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no poca, no reducida, ninguna. El juicio eterno que Jin-ho teme, el que tú quizás temes, ya fue ejecutado. Cayó sobre Jesús en la cruz. Eso es lo que significa la expiación. Dios no puede cobrar 2 veces la misma deuda. Si Jesús la pagó, y la pagó, entonces para el que se acoge a esa gracia, el juicio ya fue resuelto. La pregunta no es si eres suficientemente bueno, la pregunta es si eres suficientemente honesto para decir, Señor, acuérdate de mí. Jin-ho conoció a esa mujer, y ella, sin saber exactamente quién era él al principio, y después sabiéndolo, le habló de Dios. No de manera religiosa, no con tratados teológicos, le habló de la manera en que las personas que realmente conocen a Dios hablan de Él, como de alguien real, como de alguien presente, como de alguien que importa en lo cotidiano. Y Jin-ho, que había sobrevivido 22 años sin que nada lo tocara, sintió algo que no podía controlar, que esas palabras le llegaban a un lugar que él creía sellado para siempre. Empezó a hacer preguntas, primero en secreto, solo, buscando en Internet a las 3 de la mañana, porque un hombre en su posición no puede mostrar vulnerabilidad ni en eso. Y una noche encontró Lucas 23, el ladrón en la cruz, y algo se quebró, porque Jin-ho había hecho cosas peores que ese ladrón, mucho peores. Y sin embargo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese hombre, a este criminal, hoy. Y Jin-ho pensó, por primera vez en décadas pensó, que quizás había una posibilidad, no para el jefe de la organización, para el niño que ese jefe había enterrado hace mucho tiempo, para esa parte de él que todavía podía tener miedo, que todavía podía amar, que todavía podía arrodillarse. Jin-ho dejó la organización, no sin costo, hubo costo, no sin proceso, fue largo y doloroso, pero lo dejó. Y una noche solo, sin testigos, sin audiencia, sin nadie que lo viera, hizo lo mismo que el ladrón en la cruz. Volteó la cara hacia Jesús y dijo, «Acuérdate de mí». Y Jesús respondió, como siempre responde, como nunca ha dejado de responder. Y ahora te hablo a ti, con todo lo que tengo, porque sé que este mensaje llegó a un lugar específico de tu historia. Quizás eres Jin-ho, quizás tienes un pasado que pesa como plomo. Quizás el miedo al juicio eterno es algo que te quite el sueño de verdad, no como concepto teológico, sino como realidad que sientes en el cuerpo. Y lo que necesitas hacer hoy no es complicado, es lo más simple que existe. Y al mismo tiempo, lo más difícil, porque requiere soltar el orgullo, soltar el control, soltar la narrativa de que eres demasiado fuerte para necesitar ayuda. Lo que necesitas hacer es lo que hizo el ladrón, reconocer la verdad. Lo que cargo es real y tiene consecuencias reales. Y voltear la cara hacia Jesús con la petición más pequeña que puedas formular. Señor, acuérdate de mí. Eso es suficiente. Siempre fue suficiente. Y si hoy tomaste esa decisión, o si estás en el proceso de tomarla, aunque todavía tiemblen las manos, dale like a este video ahora mismo, para que llegue a otro Jin-ho que está buscando a las 3 de la mañana y necesita encontrar esta palabra. Suscríbete al canal porque cada semana hay una palabra preparada para las historias reales, las complicadas, las pesadas.
las que el mundo religioso a veces no sabe cómo manejar. Y escribe en los comentarios: Señor, acuérdate de mí. Si hoy tomaste la decisión de voltear la cara hacia Jesús con todo lo que eres y todo lo que has hecho. Vamos a orar. Y esta vez quiero pedirte algo específico antes de empezar. Si eres alguien que cargó un pasado pesado durante mucho tiempo, si eres alguien que teme el juicio, que siente que fue demasiado lejos, que tiene cosas que no le ha podido decir a nadie, quiero que en este momento sueltes la postura, no la postura física, la postura interna, esa coraza, ese yo puedo solo, ese no necesito esto. Suéltala, solo por estos minutos, y deja que esta oración llegue a donde tiene que llegar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti ahora mismo por cada Jinjo que está escuchando esta oración, por cada hombre, cada mujer que construyó muros tan gruesos que ya no recordaban cómo se sentía no tenerlos, por cada persona que hizo daño, que causó dolor real a personas reales, y que carga eso como una deuda que no sabe si puede ser saldada. Y Señor, vengo a declarar lo que tú declaraste en esa cruz, que hay gracia para el ladrón en su último aliento, que hay transformación para el Saulo en el camino a hacer más daño, que hay restauración para el David que cayó en su peor momento, y que hay un lugar en tu reino para cada persona que hoy voltea la cara hacia ti y dice: acuérdate de mí. Señor, entra hoy en cada historia representada en esta oración, en cada pasado pesado, en cada miedo al juicio, en cada noche de 3 de la mañana con preguntas que no tienen respuesta humana. Entra con tu gracia, esa gracia que no minimiza el pecado, pero que es infinitamente más grande que él. Y di sobre cada uno de ellos lo que dijiste sobre ese ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, que esta persona salga de este video diferente, con menos peso, con más certeza, con la convicción de que el juicio que temía ya fue pagado, y que lo que le espera del otro lado no es condena, sino la presencia de un Dios que los amó antes de que ellos supieran que Él existía. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de cerrar, te pido lo más especial. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre, sin explicar nada, sin contar tu historia si no quieres, solo tu nombre, porque el equipo de este canal va a orar por ti. Tu nombre va a ser llevado delante de Dios semana tras semana. No estás solo, no estás sola, y la historia que construiste en la oscuridad, Dios ya está reescribiendo sus últimas páginas en la luz.